Bueno, entonces, por ejemplo, está la malaria. La malaria, ¿se acuerdan que ya la vimos la semana pasada? Dijimos que es a causa de Plasmodium vivax y esa es la malaria, ¿verdad? Es el agente causal, es el factor, es el agente patógeno, el causante de la enfermedad de malaria. Entonces dice, nos indica también los antecedentes, es decir, cuándo apareció. Bueno, nos dice que en las Américas se estima que 112 millones de personas en 21 países están en riesgo de malaria. 20 millones de ellos son considerados de alto riesgo. En el mundo hay más de 400 especies de anopeles, pero solo 30 de ellas son vectores importantes del paludismo. Es decir, hay 400 especies que tienen este nombre de anopeles, este tipo de agentes que pueden producir cierta enfermedad, pero de esos 400 solo 30 son vectores o son los agentes que causan el paludismo, la malaria. La malaria, pues recuerde que se caracteriza por síntomas repetitivos, principalmente de fiebre intermitente, es decir, en un momento puedo tener fiebre y dentro de 2 horas ya no, pero después de nuevo, así sucesivamente. Sudoración a causa de la fiebre, al igual que los escalofríos a causa de la fiebre, y que claro, cuando hay presencia de fiebre, cuando hay presencia de escalofríos, nos indica inmediatamente una infección. Nos dice que en Guatemala el 74% del territorio es endémico para malaria, quiere decir que de todo el país el 74% de la población está en riesgo de padecer o de tener esta endemia de malaria. Entonces, claro que hay algunos lugares en los que no, ¿verdad? Que decíamos, dependiendo de las características, de los factores que tenga nuestra población, asimismo vamos a tener algunos riesgos. Entonces, por ejemplo, nos dice que en los departamentos, y eso ya en su exposición lo habían comentado, en los departamentos de Escuintla, Alta Verapaz, Izabal, Santa Rosa, Suchitepeques, son en los que se concentran la mayor cantidad de casos de malaria. ¿Pero por qué? Porque hablábamos de la situación del clima y que también, como es una endemia, está en estas poblaciones, en estos departamentos, se da a cada año o se da en determinado tiempo del año. Tal vez no siempre, pero ya está establecido que de acuerdo al clima, de acuerdo a las condiciones de la población, este parásito, porque este es parásito, permanece vivo en estas áreas calientes o en este clima, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, entonces, aquí nos muestra específicamente, como les digo, como es un protocolo, es decir, una guía de cómo actuar ante los casos de malaria o de las enfermedades vectoriales, nos muestra cada una de los objetivos generales y específicos al momento de realizar este protocolo, de llevarlo a cabo. Entonces vamos a ver la descripción del evento. Nos dice que la malaria, que también llamamos paludismo, es una enfermedad que se transmite a los humanos mediante la picadura de la hembra infectiva del mosquito del género Anopeles. Esta enfermedad se caracteriza perdón, por síntomas repetitivos, principalmente escalofríos, fiebre intermitente y sudoración. Esos son los tres síntomas repetitivos, ¿verdad? Pueden haber más, como los menciona aquí, y dice, nuestro cuadro clínico es muy diverso, o pueden haber diferentes manifestaciones, aparte de las tres principales, pueden haber, por ejemplo, escalofríos, fiebre, sudoración, anorexia, náusea, cefalea, dolor muscular, entre otros, ¿verdad? De cierta forma tiene características similares a otras enfermedades vectoriales, ¿verdad? Por eso hicimos la diferencia el día viernes, porque entonces tenemos que identificar cuáles son las diferencias. ¿Cómo voy a saber yo si es malaria, si es chikungunya, si es dengue? Bueno, tengo que identificar características especiales. Y en el caso de malaria nos dice que las tres características o los tres síntomas principales son escalofríos, fiebre intermitente y sudoración, y que son repetitivos. Después de eso pueden aparecer incluso anemia severa o esplenomegalia, ¿verdad? Algún agrandamiento de algún órgano interno. Los cuadros, perdón, que son graves, es decir, si no son tratados a tiempo, pueden llegar a tener manifestaciones mucho más graves, como una encefalopatía,
como anemia grave, ictericia, una insuficiencia renal, hipoglucemia, dificultad respiratoria, alteraciones de la coagulación e incluso shock, eso si no es tratado adecuadamente. Es indispensable entonces que se ofrezca el tratamiento inmediato ante la malaria, porque de esta forma entonces eliminamos las posibles complicaciones que se puedan llegar a dar. En mujeres gestantes, es decir, en mujeres embarazadas, puede ocasionar también anemia, puede generar también la malaria congénita, quiere decir que el niño nazca con malaria, puede provocar también un aborto dependiendo del estado de gestación, es decir, cuánto tiempo tiene la mujer embarazada de gestación como para que esté en riesgo el feto de un aborto, ¿verdad? A causa de malaria. Bajo peso al nacer o incluso muerte materna o fetal puede provocarse si no es tratado a tiempo o diagnosticado a tiempo. Bueno, aquí nos habla de aspectos epidemiológicos o nos da a conocer más bien la cadena epidemiológica. Entonces, el agente causal ya dijimos que hay 5 especies de Plasmodium, ¿verdad? Que las pueden provocar. Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, y adicionalmente pues podemos conocer algunos otros agentes, que sería por ejemplo Plasmodium knowsley, y que esta especie es propia de los simios, ¿verdad? Pero que puede en dado caso provocar esta infección en los humanos. Entonces los que están presentes, por lo menos en nuestro país, son la Plasmodium vivax y la Plasmodium falciparum. O pueden incluso presentarse mixtas, ¿verdad? Que no solo sea por un agente. El reservorio, es decir, bueno, recordemos un poquito. Entonces el reservorio es el lugar en donde va a ingresar el agente, pero también específicamente cuando hablamos de reservorio es donde se va a reproducir ese agente, donde va a sobrevivir, donde se va a guardar. Por eso se llama reservorio, porque el ser humano va a reservar, va a guardar, va a reproducir ese agente. Claro, si cumple las características de huésped, ¿verdad? Es decir, ciertas características que lo pongan vulnerable ante este agente. Entonces el reservorio principal nos dice es el ser humano. ¿Cuál es el modo de transmisión? Nos dice que es por la picadura del mosquito hembra del género Anopeles infectivo, que al alimentarse introduce esporozoitos del parásito en el torrente sanguíneo del nuevo huésped, los cuales pasan de inmediato a las células del hígado, donde se inicia el ciclo de reproducción del parásito en el ser humano. Así se lleva a cabo la transmisión. Entonces, bueno, va a picar en teoría como para alimentarse, ¿verdad? Porque así se alimentan los mosquitos. Entonces se alimenta a través de la picadura y al alimentarse, pero también introduce ciertas esporas del parásito, ciertas partículas del parásito en la sangre. Y inmediatamente de la sangre pasan a las células del hígado y ahí se reproduce el parásito. También, claro, si por ejemplo hay una transfusión sanguínea y esta está infectada con este agente, también se puede transmitir. O cuando se utilizan agujas o equipo de transfusión contaminado, también puede transmitir la malaria. Periodo de incubación. ¿Cuánto es el periodo de incubación? Dice entre el lapso de la inoculación del parásito, picadura del mosquito infectivo, y la aparición de los síntomas. Es decir, el periodo de incubación va desde que existió esa picadura, desde que picó el mosquito, hasta que aparecen los síntomas. Entonces, por ejemplo, depende del tipo de agente. Si es Plasmodium falciparum, dura de 9 a 14 días. Para el Vivax, de 12 a 18 días. Y entre otros agentes, ¿verdad? Pero estamos mencionando ahorita que en el país solo hay Falciparum y Vivax. Entonces esos son los que vamos a manejar, ¿verdad? Falciparum y Vivax. Y entonces nos dice que ese es el tiempo. Cuando hablamos de incubación es el periodo a partir desde que existió esa picadura hasta que aparezcan los síntomas. Entonces Falciparum de 9 a 14 días y Vivax de 12 a 18 días. Los humanos pueden infectar a los mosquitos durante todo el tiempo que alberguen ciertos agentes o ciertas partículas en la sangre. Es decir,
Como tal, yo no puedo transmitir de ser humano a ser humano, de persona a persona, no se puede transmitir la malaria. Pero por ejemplo, si hay un mosquito sano que a mí me vuelve a picar y yo ya tengo la malaria o tengo todavía partículas en mi sangre de malaria, al picar este mosquito, yo se lo transmití. Y el mosquito se lo puede transmitir a otras personas, ahí sí, ¿verdad? Entonces, cuando no han sido totalmente tratados o no han sido tratados estos pacientes, son una fuente de infección para los mosquitos. Y quiero que quede esto claro, ¿verdad? Para los mosquitos, no para las personas. Entonces, yo no puedo transmitir malaria a otra persona, pero sí lo puedo transmitir hacia un mosquito y claro, el mosquito sí lo puede transmitir hacia el reservorio que es el ser humano. Factores de riesgo. Bueno, nos dice que la susceptibilidad es universal, es decir, todos estamos en riesgo, todos somos susceptibles de poder en algún momento estar expuestos a malaria, excepto algunas personas que tengan rasgos genéticos que pueden tener cierto grado de protección, perdón, contra Plasmodium vivax. Pero eso es en cuestión a rasgos genéticos. Entonces, por ejemplo, nos dice que en los grupos de etnicidad negra, así lo dice, que sería, por ejemplo, en algunos otros países, ¿verdad? Como de África, esos lugares, ellos tienen cierto gen o cierto antígeno y entonces eso los protege ante el Plasmodium vivax, que eso no sucede con nosotros, ¿verdad? Entonces la susceptibilidad o el factor de riesgo es para cada uno de nosotros que esté expuesto a estos climas, a estos lugares en donde sí puede reproducirse o en donde sí puede darse la malaria. Bueno, hablamos específicamente de vigilancia epidemiológica, entonces cuando hablamos de vigilancia epidemiológica y aquí de cierta forma ponemos en práctica lo que vimos durante la clase de la semana pasada, así viene. ¿Se acuerdan que vimos que una de las cosas importantes es que conozcamos todo sobre la enfermedad, cómo actúa para poder crear intervenciones? Entonces, lo que yo tengo que conocer es esto, cómo voy a saber que es un caso sospechoso, cómo voy a saber que es un caso ya confirmado o un caso nuevo. Entonces, vamos a ver estos términos. Caso sospechoso. Toda persona a estos términos o a estas características que aquí nos da, le atribuimos un caso sospechoso. Cuando una persona tiene fiebre intermitente mayor a 38 grados y tiene uno o más de los siguientes síntomas: escalofríos, sudoración, dolor de cabeza intenso, malestar general, o que haya viajado a áreas endémicas dentro de 7 días, o que viva en el área de riesgo, ¿sí? Ya sea que usted haya visitado o que directamente viva en ese lugar y tenga estos síntomas, es un caso sospechoso. Es sospechoso porque no sabemos realmente si es. Y recuerde que, por ejemplo, yo si hablo de enfermedades endémicas o si, por ejemplo, yo vivo en un área endémica, no puedo saber qué es. No sé si es malaria, chikungunya, dengue, depende, ¿verdad? Entonces todavía es un caso sospechoso hasta el momento, de acuerdo a los síntomas que yo estoy presentando, de acuerdo a los factores de riesgo que pudo haber sido que yo viajé o que yo vivo en ese lugar. Con fines de incidir en el reservorio parasitario, se puede considerar como sospechosa a una persona que fue confirmada con malaria, pero que tomó el tratamiento interrumpidamente, o no completó el esquema. También se considera un caso sospechoso si, por ejemplo, a mí me diagnosticaron malaria, me dieron el tratamiento, pero yo no lo terminé. O lo tomaba un día, pero después se me olvidaba y lo tomaba hasta el siguiente día, etcétera. Si yo no cumplí mi tratamiento, si yo no cumplí el esquema total, puedo ser un caso sospechoso todavía, aun cuando me hayan dado tratamiento. Pero si yo no lo cumplí correctamente, entonces, y tengo ciertos síntomas o tengo nuevamente fiebre, soy un caso sospechoso por esas características. Entonces, todo paciente que tengamos sospecha de malaria, lo sometemos a una prueba confirmatoria. Y entonces ahí ya vamos a un caso confirmado. Y a un caso confirmado de malaria ya hablamos que es una persona en quien, independientemente de la presencia o ausencia de síntomas y signos clínicos,
se ha confirmado la presencia de los parásitos de la malaria a través de diagnósticos de laboratorio, que son los siguientes, ¿verdad? Gota gruesa, froteo, pruebas moleculares en casos especiales. Eso depende de los servicios de salud, ¿verdad? Y de las pruebas con las que cuenta el país. Pero entonces, caso confirmado es cuando la persona aún tenga o no tenga síntomas, se confirmó que tiene el parásito de la malaria, ¿sí? Y entonces inmediatamente se inicia con el tratamiento para recuperarlo, ¿verdad? Un caso nuevo que sería un paciente que no tiene antecedentes, es decir, nunca se le ha diagnosticado con malaria. Por lo menos 30 días antes de la fecha en que diagnosticamos, no se le ha diagnosticado con malaria y se le clasifica según el origen de la infección, ¿verdad? Entonces la clasificación de los casos se hace a través de la ficha epidemiológica. Una ficha epidemiológica, ya habíamos visto eso también en clase. Una ficha epidemiológica nos solicita ciertos datos del caso para llevar un control estricto, para llevar un seguimiento de los casos, en este caso de malaria. Y bueno, luego nos da otros términos, nos dice caso importada, inducido, producido, recaída. Nos dice también las complicaciones, que sería por ejemplo una malaria grave. Y una malaria grave es todo caso confirmado, pero que tiene estas características. Cuando tiene estos síntomas, cuando tiene estas características, es una malaria grave. Cuando tiene pérdida de la conciencia, cuando tiene estupor, es decir, está como inconsciente o está despierto, pero no está consciente, no está aquí presente. Tiene debilidad extrema, puede presentar convulsiones, vómitos, ictericia, diarrea, hipoglicemia, anemia. Si presenta estos síntomas, automáticamente lo clasificamos como una malaria grave y debe ya realizarse un manejo hospitalario, ¿verdad? Lo anterior o la malaria, es decir, desde que lo diagnosticamos, podemos tratarlo en un servicio de atención primaria, pero ya la malaria grave debe ser un manejo hospitalario. Bueno, aquí nos dice cómo llevar a cabo el protocolo. Para la vigilancia, recuerde que utilizamos la vigilancia pasiva y activa. En este caso utilizamos las dos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nos dice que la vigilancia pasiva es la detección de los casos de malaria mediante la toma de muestras de sangre entre las personas que acuden por su propia iniciativa a un servicio de salud o a un colaborador voluntario de la comunidad por una enfermedad febril, porque tiene fiebre. Acude al servicio de salud, acude hacia algún voluntario para realizar estos o para evaluarse, ¿verdad? Porque tiene ciertos síntomas. Entonces, a través de que llega mi paciente, yo extraigo la muestra de sangre, se realiza el laboratorio oportuno y se detecta un caso de malaria. Y en la vigilancia activa es un proceso en el que, por ejemplo, recuerde la diferencia, ¿verdad? En la pasiva yo directamente no recojo la información, pueden llegar a mí a través de estadísticas, a través de exámenes de laboratorio en este caso. Y en la activa, bueno, es algo que yo tengo que recolectar propiamente. Entonces, si por ejemplo yo en mi comunidad ya detecté que hay ciertos casos de malaria, tengo que realizar una vigilancia activa, es decir, realizar ciertas visitas domiciliarias en las casas, en algunas áreas en las que debo vigilar por parte de nosotros como personal de salud, para tomar muestras de sangre a las personas que tengan fiebre o que la hayan tenido recientemente, ¿sí? Entonces también es como si detectáramos un caso de COVID, detectamos los contactos, con quién estuvo contacto, porque como tal, bueno, en malaria no podemos decir con quién estuvo contacto, pero por lo menos con quiénes vive, en qué lugar vive, porque si esta persona en el lugar en el que vive estuvo expuesta y adquirió malaria, las demás personas que viven en el mismo lugar o que están alrededor de ella pueden también contagiarse o pueden ser picados por este mosquito. Entonces también se realiza una vigilancia activa. Aquí nos dice qué pruebas de laboratorio se realiza, la vigilancia, registros, la notificación, que recuerde que yo debo notificar los casos que he encontrado hacia los distritos de salud. Y nuevamente pues nos da información, ¿verdad?, de cómo realizar la investigación,
brotes de malaria, acciones de control, bueno, ¿qué tenemos que realizar? Ahí sí, ¿verdad? Acciones de control con el enfermo, ¿qué tenemos que realizar? Bueno, diagnosticarlo, darle el tratamiento oportuno y que cumpla de manera correcta y completa, realizar el control de laboratorio, reforzar el uso de medidas de protección personal, que por ejemplo sería evitar la estancia al aire libre durante la noche, durante la mañana, que se acuerdan, si ustedes hicieron una buena investigación, se acuerdan que estos mosquitos regularmente pican, ya sea en la primera hora de la mañana o por las noches. Entonces, lo que hay que realizar en este caso y lo que nos corresponde a nosotros es reforzar estas medidas de protección tanto en el enfermo pero también en los familiares o en las personas en riesgo. Quiere decir que tenemos que dar educación, ¿verdad? Evitar estar al aire libre durante la noche, usar ropa protectora para la picadura de mosquitos o utilizar repelente, eh, utilizar telas milimetradas, dice sedazo, en ventanas y puertas, ¿verdad? No recuerdo ahorita el nombre de lo que ustedes mencionaban, no recuerdo ahorita, pero entonces también la protección que tiene que existir, ¿verdad? Entre las casas, porque si ustedes se han dado cuenta en la costa, y los que son de la costa no me van a dejar mentir, regularmente siempre están con la puerta abierta, la ventana abierta, por el calor que hay. Entonces usted va a ver las casas de la costa y siempre se mantienen así. Entonces por lo menos hay que poner cierta protección, cierta tela milimetrada, como dice ahí, para la protección y evitar que estos mosquitos ingresen, ¿verdad? Entonces esta es educación que usted le tiene que dar a los pacientes. Con los contactos igual, ¿verdad? Reforzar el uso de medidas de protección, igual con la comunidad en general, dar medidas de promoción y educación sanitaria a la población. Bueno, esa sería la malaria. Esta es la ficha de vigilancia epidemiológica. Quiero que la conozcan nada más para que sepan, porque en algún momento la pueden encontrar. Entonces, la ficha de vigilancia epidemiológica, hay una ficha para cada enfermedad vectorial. Esta es de malaria. Entonces, aquí hay datos que se tienen que llenar, ¿verdad? Usted no lo va a hacer, pero en algún momento usted me proporciona los datos o proporciona los datos para llenarlo. Entonces dice fecha de llenado, fecha de notificación, dirección de área de salud, qué municipio es, qué número de casos, se hace una ficha por cada caso. ¿Qué número de caso es? ¿En qué año? ¿Es una búsqueda o cómo lo detectó? ¿Lo detectó en una búsqueda activa o en una búsqueda pasiva? El área de salud, servicio, nombre del servicio, responsables del llenado, quién lo llenó. Y aquí están los datos del paciente: nombres, apellidos, número de DPI, número de teléfono, sexo, semanas de embarazo si está embarazada. Bueno, aquí dice sexo femenino y sexo masculino. Aquí tendríamos que colocar una X, ¿verdad? En cuál, qué sexo es. Edad, fecha de nacimiento, pueblo, comunidad, lingüística, departamento, municipio, dirección. Y nos pide también alguna referencia de algún familiar, especialmente si es menor de edad. Nos indica aquí también la ocupación, qué ocupación tiene la persona, y nos pide aquí ya los signos y síntomas clínicos. Entonces aquí dice, por ejemplo, fecha de inicio de síntomas, cuándo iniciaron sus síntomas, y aquí cuáles síntomas tiene: fiebre, escalofrío, sudoración, falta de apetito, dolor de cabeza. Recuerda que estos síntomas van a estar de acuerdo a la enfermedad, ¿verdad? Entonces, como es una ficha por cada enfermedad vectorial, son diferentes. Y entonces aquí se marca sí, no o no sabe. Eso depende. Hospitalización, si requirió hospitalización, cuándo fue hospitalizado, cuál fue la condición de egreso, cómo egresó, mejorado, grave o muerto, fecha de egreso, observaciones, resultados de laboratorio, también aquí nos pide, ¿verdad? Aquí nos pide exámenes de laboratorio. Aquí, por ejemplo, exámenes de seguimiento. Después de haber recuperado, por ejemplo, el paciente, se le tiene que hacer, claro, una prueba extra para detectar que se haya eliminado completamente. Y entonces aquí, ¿verdad? Fecha, el resultado, qué tipo de resultado obtuvo. Historia de medicamentos, igual, si antes de la muestra tomó algún medicamento y recibió algún tratamiento, la fecha del tratamiento, días de tratamiento, etcétera. Toda esta información es respecto a la enfermedad. Entonces, ahorita les estoy mostrando esta porque más adelante pues vamos a encontrar más fichas, pero ya no las vamos a ver tanto, porque es exactamente igual. Entonces hay una ficha por cada enfermedad
Y aquí dice, ficha de vigilancia epidemiológica e investigación en caso de malaria. Y en los otros diría en caso de chikungunya, en caso de dengue, ¿verdad? Entonces ahí hay una ficha específica para cada enfermedad endémica. Aquí continúa todavía, ¿verdad? Aquí todavía continúa. Antecedentes epidemiológicos, ¿verdad? Bueno, entonces en los antecedentes epidemiológicos nos permite conocer un poquito más si estuvo en riesgo o no. Entonces dice si viajó a otro lugar durante las últimas 4 semanas antes de enfermarse, o si viajó a otro lugar distinto a su localidad durante los últimos 3 meses, porque también si estuvo expuesta hace 3 meses, hasta ahorita se puede desarrollar la enfermedad. Y si viajó, ¿a dónde? De acuerdo a dónde viajó, podemos determinar si esa puede ser la causa o puede ser cualquier otra. ¿Cuándo fue la fecha del viaje? ¿A dónde? ¿Y de dónde es la persona? Historia de la malaria, etcétera. Toda esta información es respecto a la enfermedad, ¿verdad? Entonces es una ficha que nos permite mantener vigilado epidemiológicamente a nuestro paciente. Bueno, aquí nos da cierta tablita. Yo les voy a pasar el documento, ¿verdad? Para que lo lean mejor. Esta solo es una tabla de las personas en riesgo. Tomando en cuenta este contenido que ya vimos. Entonces recuerde que de la oncocercosis pues nos dice que los antecedentes. La oncocercosis, también llamada ceguera de los ríos o enfermedad de Robles, es causada por el parásito Onchocerca-volvolus, transmitida por la mordedura de la mosca infectada Simulium ochraceum. Muy raros sus nombres, ¿verdad? Por ese es el agente. Entonces, aquí nos dice, ¿verdad?, cómo es causado, que también se llama ceguera de los ríos o enfermedad de Robles. Es causada por este parásito y que se transmite a través de la mordedura de esta mosca que está infectada. La oncocercosis la podemos controlar y eliminar si hay un tratamiento específico con el microfilaricida ivermectina y con algunos otros tratamientos, ¿verdad? Entonces puede ser eliminado o controlado por lo menos. Bueno, aquí nos dice, en Guatemala se delimitaron 4 focos de oncocercosis, es decir, lugares en los que fueron detectados. Por ejemplo, Santa Rosa, Escuintla y Guatemala, Huehuetenango, Suchitepeques, Chimaltenango y Sololá fueron detectados. Bueno, vamos aquí. Descripción del evento. Ya dijimos que la oncocercosis es causada por el parásito Onchocerca volvulus, transmitido por la mordedura de la mosca, principal vector en Guatemala. En el ser humano, la filiaria se desarrolla a adulto. Es decir, esta mosca se desarrolla a adulto, ya sea macho o hembra, y formando nódulos, ¿verdad? Como bolitas, como quistes, como bultos subcutáneos, es decir, en el tejido subcutáneo, crea pequeños parásitos que circulan por la piel y llegan hasta la cámara anterior del ojo, por eso se llama ceguera, ¿sí? Porque entonces llega hasta la parte anterior de mi ojo y eso es lo que causa ceguera, ¿verdad? Entonces, permítame. Bueno, entonces decíamos que entonces les decía, va al momento de producir esta mordedura, va a quedar ciertos parásitos, bueno, ciertos agentes, ciertas micropartículas de este agente, y entonces va a formar estos nódulos como bolitas, como quistes, como bolsitas en el tejido subcutáneo y va a provocar o va a crear otras más pequeñitas, otros agentes patógenos más pequeños. Circulan por la piel, llegan hasta la cámara anterior del ojo, ocasionan la disminución de la agudeza visual y que puede progresar incluso hasta llegar a la pérdida definitiva de la visión, ¿verdad? Entonces por eso es importante detectarlo y por eso también es importante la información, la educación que nosotros brindemos para estos procesos, ¿verdad? Y aquí nos dicen los aspectos epidemiológicos, es decir, nuestra cadena epidemiológica. ¿Cuál es el agente causal? Onchocerca-volvulus. El reservorio es el hombre, vías de transmisión solamente por la mordedura de la mosca hembra, que ya dijimos cuál es, que está infectada y que no se transmite de persona a persona. ¿Cuál es el periodo de incubación? Después de que la persona fue mordida por esta mosca infectada,
Transcurre un periodo de 6 a 18 meses para poder identificarla, estas microfiliarias o estas pequeñitas, eh, pequeñitos agentes, ¿verdad? Partículas que dejó esta mosca. Y entonces solo se pueden diagnosticar a través de biopsias de la piel, porque claro, se incuba o se pega o se introduce directamente hacia la piel. Pero entonces dése cuenta que es un periodo muy largo, ¿verdad? Transcurre de 6 a 18 meses para saber identificarlo. Quiere decir que si por ejemplo a mí me pica ahorita la mosca, probablemente no tenga ningún síntoma ni nada, hasta después de 6 meses. ¿Puedo yo identificar esto? O puedo empezar yo incluso a tener estos síntomas como la ceguera o la disminución de la visión, pero fue a causa de esta picadura, ¿verdad? Que en algún momento yo estuve expuesto, yo estuve en un lugar en el que hay un foco de infección y estuve expuesto, ¿verdad? Entonces también esto es importante que lo conozcamos, porque en algún momento pues también va a necesitar educar usted a las personas. ¿Cuál es el periodo de transmisibilidad? Los vermes adultos o las filarias viven de 10 a 14 años. Las personas pueden ser infectantes para las moscas mientras tengan microfiliarias vivas. Entonces dicen que las filiarias viven de 10 a 14 años, imagínense, viven de 10 a 14 años. Y si yo todavía en el cuerpo tengo estas microfiliarias vivas, yo puedo después de 10 años todavía contagiar a las moscas, ¿verdad? Porque ya dijimos que de persona a persona no se transmite, pero yo como persona sí se lo transmito a la mosca. Si una mosca me pica, por ejemplo, y esa mosca pues ya genera otro periodo de transmisibilidad, ¿verdad? Pero es importante que conozcamos esto. La vigilancia epidemiológica consiste en monitorear a la población, los signos y síntomas que presenten, y en las moscas mediante evaluaciones que se realicen para detectar también que no estén presentes las larvas de este agente de enfermedad. En las personas que hay que vigilar, en las personas se vigilará permanentemente que no aparezcan nódulos, perdón. Estos nódulos van a ser visibles porque es en el tejido subcutáneo. Entonces, si es una persona delgadita o en un peso normal, probablemente yo pueda ver los nódulos como ciertas ronchitas, ciertos abultamientos en la piel. Entonces, que claro, las personas que tienen mayor riesgo pues son las personas que viven en áreas endémicas para oncocercosis, ¿verdad? Entonces, específicamente en esa población hay que tener la precaución, hay que mantenerlos vigilados, hay que mantener una vigilancia constante, brindarles esa educación, brindarles el apoyo emocional, y que también el servicio de salud debe considerar qué medidas preventivas se van a implementar para estos casos. Bueno, aquí vemos más de epidemiología. Aquí vemos la definición de los casos, ¿verdad? Caso sospechoso lo determinamos como una persona que tenga nódulos en los tejidos subcutáneos, generalmente que están duros, no están pegados a la piel, y si están pegados o si los pegamos a la piel ocasionan dolor. O el paciente refiere que siente un objeto extraño o un cuerpo extraño en el ojo o dentro del ojo, o que se mueve. Puede referirnos eso el paciente. Entonces siempre hay que evaluar, claro, la vista del paciente cuando nos refiere que tiene estas alteraciones o estos síntomas. Entonces incluso puede tener cierta manifestación en la piel como prurito, que ya dijimos que es picazón, o irritación, color amoratado, como una mora, ese es el color que tiene la piel, arrugas y sequedad, así puede presentarse. Además de que la persona sea del lugar en donde se han detectado estos focos, ¿verdad? Ese sería un caso sospechoso. Un caso confirmado, pues claro, tendríamos que confirmar la infección. Sería, por ejemplo, extraer un nódulo a través de una biopsia, ¿verdad? Estudiar directamente el tejido y que entonces se identifique estos gusanos, ¿verdad? Que van a ser viables y que tienen este agente patógeno que causa como tal la enfermedad. Bueno, aquí dice diagnóstico. ¿Cómo puedo diagnosticar yo esto? A todo caso sospechoso que se presenta en nuestro servicio de salud se le va a realizar una nodulectomía, es decir, una extracción de un nódulo, ¿verdad? Un corte de un nódulo, en caso de que tenga nódulos el paciente.
y también se le va a tomar una muestra de sangre para detectar también si hay algún tipo de alteración. Entonces dice noduloctomía, el personal capacitado va a extraer el nódulo de cada uno de los casos sospechosos y luego se va a realizar posteriormente en el laboratorio la evaluación de este. Pruebas serológicas, igual, una muestra de sangre para detectarlo. Prueba parasitológica también puede realizarse alguna muestra de biopsia en la piel para detectar si está presente este parásito, o incluso una muestra de sangre para detectar si este parásito está presente en el riego sanguíneo. Luego nos indica la notificación, ¿verdad? Que eso es ya parte de la vigilancia epidemiológica. Acciones de control, que vamos a hacer acciones de control según nos indique con el enfermo. Se van o se debe tratar a todos los casos confirmados, se debe diagnosticar, se debe dar un tratamiento, se debe realizar todas las acciones oportunas. Dice según las normas de atención, y ya ahorita vamos a eso, ¿verdad? Vamos a las normas de atención. Y con los contactos, es decir, con las personas que están cerca de él, porque como tal no es que el enfermo lo haya contagiado, sino que si esa persona en ese lugar se contagió, los demás tienen riesgo. Entonces tengo que también realizar una evaluación, una visita domiciliaria, realizar por ejemplo un examen físico, preguntarle, mire, no tiene nódulos como bolitas, como quistes en la piel, o alguna coloración, resequedad, arrugas, etcétera. A través de las visitas domiciliarias, claro.